es de Colombia. Bueno, y buenas tardes a todos. Bueno, voy a intentar en estos minutos que me han otorgado el poder explicar la importancia de por qué crear resiliencia es la mejor estrategia para reducir los costos de la reconstrucción, tomando el punto final que presentó Aris. Entonces quiero retomar el concepto que nos une a todos, que es el concepto de Naciones Unidas. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema, una comunidad, una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas por conducto de la gestión del riesgo. O sea, ya el mismo concepto nos está diciendo que la resiliencia se logra a través de la gestión del riesgo y para eso tenemos un marco global que es el marco de Sendai. Entonces yo quiero explicar desde la ingeniería a los materiales cómo hacer o cómo crear resiliencia precisamente para reducir los costos de la reconstrucción. Entonces yo les quiero presentar lo que hemos denominado la función de la resiliencia para poder que entendamos el tema. Entonces vamos a suponer que vamos a graficar, vamos a hacer una gráfica tiempo versus capacidades, que sería la resiliencia. Todos los materiales, cuando son sometidos a un esfuerzo, tienen dos momentos en los cuales se deforman. Una es un primer esfuerzo que genera una deformación elástica y si esa fuerza sigue aumentando, puede llegar a generar una deformación plástica. Una deformación elástica es algo que al quitarle el esfuerzo, pues él puede volver otra vez a su estado normal, y una deformación plástica es que ya queda totalmente transformado y no puede volver a su estado normal. Entonces yo quiero presentarles a ustedes la función de la resiliencia para explicarle esto de por qué es una buena inversión para bajar costos en reconstrucción. Vamos entonces a graficar. Tenemos aquí las capacidades, tenemos el tiempo, tenemos entonces la malla, y entonces el primer elemento es ubicar la fase plástica, es donde suceden las deformaciones temporales. La fase elástica es la fase plástica es donde suceden las deformaciones permanentes, y si nosotros esto lo encuadramos a lo que dice el marco de Sendai, podríamos decir que la fase elástica es el predesastre, es donde creamos la resiliencia y está asociado a la prioridad 1, 2 y 3, que es conocimiento del riesgo, gobernanza y el tema de la inversión. Y la fase plástica tendría que ver con el postdesastre, es donde podemos recrear la resiliencia y estaría asociada al proceso de reconstruir y recuperarse. Entonces, si sometemos a una población, a una empresa, a una comunidad, y empezamos entonces a fortalecer sus capacidades, podríamos ya trabajar con una primera línea que estaría en la fase elástica. Ahí estamos sometidos constantemente a esfuerzos, pero esos esfuerzos, debido a la resistencia y a la adaptación que tenemos a la preparación, de alguna manera nos hacen que estemos en unas condiciones de normalidad, ¿sí?, constantes. Pero ¿qué pasa cuando sucede el desastre? Entonces, al suceder el desastre, lo que ocurre es que entramos en un proceso de absorción, y esa absorción digamos, del daño va a depender de las capacidades previas que hayamos construido. Entonces, dependiendo de eso, pues tenemos dos opciones. Una es llegar a dejar de existir, ¿sí?, si esas capacidades no fueron suficientes para poder recuperarnos rápidamente, o avanzar hacia la transformación y la recuperación y iniciar el proceso precisamente de reconstruir mejor. Y esa reconstrucción mejor tiene que pasar esa línea de la normalidad. Tenemos que superar la normalidad que generó la crisis o que generó el riesgo, desastre. Entonces tenemos que ir hacia una normalidad mejorada o hacia construir una nueva realidad. Otro caso podría ser el que una empresa o una sociedad puede avanzar específicamente hacia la construcción de capacidades. Muy probablemente es posible que no lo pueda lograr, y cuando ocurre el desastre, nuevamente lo que podemos ver es que la capacidad de absorber es mínima y muy rápidamente va a dejar de existir. Sin embargo, si esta empresa o sociedad se recupera rápidamente o inicia su proceso de recuperación, lo que vemos en relación con el caso 1 y el caso 2 es que el tiempo de recuperación va a ser más largo, los costos van a ser más amplios del caso 1 que del caso 2. Entonces, esto de alguna forma nos ratifica por qué es importante invertir en la fase elástica, donde las deformaciones son temporales y donde tenemos que invertir en resistencia, en adaptación, en preparación.
Entonces, esto nos permite sustentar por qué es importante anticiparse y hacer inversiones sensibles al riesgo antes de que ocurra el desastre. Entonces, finalmente, podremos decir que tenemos unos grandes retos y quiero mostrarles a ustedes eso. Vamos a suponer que tenemos que mover la rueda de la resiliencia, o sea, vamos a crear resiliencia para bajar los costos de reconstrucción. Y si entendemos que la resiliencia es conocer para resistir y permanecer, adaptarse positivamente, no conformarse, prepararse para afrontar y planificar la recuperación antes de que suceda la crisis, vamos a suponer que nos toca a todos nosotros empezar a mover esa rueda. Pero resulta que ¿cuál es la realidad a la cual nos estamos enfrentando y que ya mis colegas han presentado acá? Es que infortunadamente esa rueda de alguna forma no la vamos a poder mover en un lugar plano ni en un lugar, digamos que no tenga baches. Y yo quiero mostrarles aquí cómo vamos a hacer ese movimiento de la rueda. Vamos a suponer que para mover esa rueda nosotros vamos a tener unos pedales y el primer pedal tiene que ver con fortalecer las capacidades sociales, el segundo pedal, las capacidades financieras de los territorios, de las empresas, las capacidades naturales del territorio, las capacidades humanas del territorio, las capacidades físicas. Y entonces ya teniendo esos pedales nos vamos a montar sobre esa bicicleta y vamos a empezar entonces a andar. Pero el problema que nos encontramos es que el terreno donde tenemos que avanzar, que es la realidad de hoy actualmente, es que es un terreno que es en pendiente y no es plano, debido a las tendencias políticas y socioeconómicas que hacen o que dificultan ese proceso, y además de eso, a las estructuras sociales y sistemas de poder. Pero no solamente tenemos que subir en un terreno que es pendiente y que no es plano, sino que nos enfrentamos a fuerzas que no nos dejan, que están previamente construidas, que son asociadas a las amenazas y las vulnerabilidades. Y entonces, fíjense todo lo que tenemos y el reto que tenemos que enfrentar para crear esa resiliencia y para bajar los costos de reconstrucción. Pero ¿qué finalmente es lo que tenemos actualmente? ¿Qué está a nuestro favor? Tenemos unas fuerzas contrarias que todos de alguna forma estamos empezando a liderar y estas están sustentadas en los acuerdos internacionales que mucho se ha hablado aquí en este evento, el marco de Sendai, los objetivos de desarrollo sostenible, los acuerdos del cambio climático, todos los acuerdos de la Cumbre Mundial Humanitaria y la nueva agenda urbana. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar que en contraposición a esa pendiente y a esas amenazas podamos construir resiliencia para lograr eso. Entonces, en conclusión, podemos decir que crear resiliencia tiene un triple efecto. Aumenta la resistencia, permite la adaptación positiva y mejora la preparación para absorber las crisis e iniciar el camino hacia la recuperación, rehabilitación y reconstruir mejor. Otro elemento importante es que reconstruir mejor implica superar la normalidad que generó la crisis, es decir, su objetivo es transformar la realidad existente hacia una nueva. El grado de recuperación de un desastre en la fase plástica es inversamente proporcional a las capacidades de resistencia, adaptación y preparación alcanzadas en la fase elástica. Y por último, crear anticipadamente resiliencia reduce los costos de una reconstrucción. Con eso, ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Pues un buen cierre con una visión sistémica a este tema. Y ahora les voy a preguntar algo para ser muy sintéticos en lo que hemos hablado, que puede ser un poco de conclusión. Pues les preguntaría a todos los panelistas, ¿cuáles son las dos prioridades vitales a considerar en el proceso de reconstrucción? O sea, esos dos elementos claves, cada uno vive en una industria, hemos visto un lado